Como hijos de Dios, debemos depender absolutamente de Él para vivir en sabiduría y discernimiento pleno. No debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Cada uno es responsable ante nuestro Padre Celestial de acatar todo el consejo de Dios. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Saludo a la iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me concede en esta hora de poder compartir con ustedes algunos minutos la palabra de nuestro Dios. El tema que se me ha pedido que aborde en esta hora, el título es Apartaos de ellos. Y quisiera que, puestos en pie, pudiéramos leer 3 versículos. El primer versículo, 2 Timoteo 3:5 dice, leemos todos juntos, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negada la eficacia de ellos, a estos evita. 2 de Juan, versículo 11 dice, porque el que le dice bienvenido, comunica con sus malas obras. Romanos 16:17 dice, y os ruego, hermanos, que miréis a los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos. Oramos, Padre Celestial, en esta hora, Señor, elevamos nuestra voz con gratitud en nuestros corazones, pero también, Señor, para rogar que la gracia de tu Santo Espíritu sea, Señor, en esta hora con cada uno de nosotros, y muy especialmente, Señor, quien tiene que exhortar en esta hora tu palabra. Que tu palabra sea, Señor, entregada de acuerdo a tu voluntad y que haga la obra en cada uno de tus hijos, Padre Santo, como es tu promesa. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en tiempos donde las corrientes ideológicas, la pseudodoctrina y falsos maestros se han multiplicado sobremanera. Hay abundantes pasajes bíblicos mostrando que la apostasía es una de las señales más claras del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es vagamente predicada por el pueblo evangélico e ignorada voluntariamente por otros. Muchos se han apartado de la verdad bíblica escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Desfilan por las iglesias falsos predicadores de la palabra que engañan y embaucan con otros evangelios a despreocupados, crédulos, negligentes, que por no escudriñar, estudiar y verificar lo escuchado a la luz de la Biblia, son arrastrados al error doctrinal. Hoy, la Iglesia de Jesucristo vive una tibieza espiritual de grandes proporciones. En medio de tanta confusión, la Biblia, la palabra de Dios, nos llama a mantenernos firmes en la verdad y apartarnos de todo aquello contrario a lo descrito en la Escritura. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos, nos dice el apóstol Pablo. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita, 2 Timoteo 3:5. Porque el que le dice bienvenido, comunica con sus obras, 2 de Juan, versículo 11. En este mensaje de hoy abordaremos 3 ideas principales. Primero, características de los engañadores de hoy. Apartados de ellos. 3, conservemos la sana doctrina y el puro evangelio. Pablo resalta 18 características en 2 Timoteo 3, versículos del 1 al 5, que dice lo siguiente:
Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negada la eficacia de ella, a estos evita. ¿Cuáles son las características de estos falsos maestros? He aquí algunas de ellas. Son hombres que andan encubiertamente, solapadamente, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en corrupción. Son falsos maestros que no denuncian el pecado, no les favorece si lo hacen, por lo tanto, nunca lo harán, pues no es su negocio. No hablarán contra la corrupción, la maldad, la iniquidad, la injusticia, ni la impiedad del hombre. Ante el pecado serán mudos y ante la injusticia ciegos. Ezequiel 3, entre paréntesis. Jamás en sus temas se les oirá hablar de arrepentimiento genuino, castigo eterno, juicio de Dios, soberbia del hombre, idolatría. Solo predicarán lo que sus oyentes desean escuchar. Son hombres que maldicen lo que no conocen, sin entendimiento, actuando cual bestias brutas. Son comparados a nubes sin agua, árboles marchitos sin fruto. Son hombres conocidos por su avaricia y amor al dinero. Se apacientan y se lucran a sí mismos viviendo a expensas de los incautos. Son hombres que admiran lo humano por causa del provecho. Su tema central es la prosperidad económica y éxito material. Son llamados en la Biblia mercaderes de almas. Son hombres que viven en continua contradicción, viven sin temor alguno de Dios, hablan de Dios, predican de Él, pero no le conocen. Sus mensajes involucran una amalgama de ideologías y pensamientos humanos por sobre lo que Dios establece en su palabra. Son hombres condescendientes, permisivos, flexibles, inclinándose fácilmente a lo que les conviene. Son capaces de transformarse cual verdaderos camaleones según se presente la ocasión. Son hombres que rinden culto al yo, orgullosos, vanidosos, ególatras, carentes de humildad y sencillez. Hombres altaneros que buscan la admiración y consideración del pueblo cristiano. Hombres capaces de atribuirse títulos y nombres que les dan estatus. Estos falsos maestros edifican su propio imperio, amantes del dinero y de las riquezas, traficantes y comerciantes de almas que predican no el Evangelio de Cristo, sino una mezcla de ideologías y enseñanzas de hombres. La palabra de Dios nos exhorta claramente y a estos evita. Esto nos lleva a nuestra segunda idea principal. Apartaos de ellos. La Escritura enfáticamente nos señala, apartaos de ellos, a estos evita, no los recibáis en casa ni les digáis bienvenido. El apartarse, hermanos, involucra no comunicar con sus malas obras, evitar toda condescendencia, separarnos del pecado, evitar toda influencia dañina, no caer en sus redes y estrategias que generalmente involucran dinero, fama, compromiso. Frente a ello, no debemos ser ingenuos ni negligentes, sino todo lo contrario, diligentes, apercibidos contra el mal y el engaño. Nosotros, sus hijos, debemos amar a Dios, la verdad, la sana doctrina, el evangelio puro, sin aditivos, sin arreglos. Debemos ser obedientes a todo el consejo de Dios y a la defensa de la fe y el apartarse de toda falsa doctrina o corriente ideológica
contraria a la Biblia, es un mandato de Dios. Debemos evitar diligentemente todo tipo de comunión y amistad con aquellos que niegan la verdad y desprestigian el Evangelio y a Cristo, ya sea participando de diálogos, charlas, reuniones congregacionales, congresos, conferencias, etcétera, etcétera. No debemos tolerar sus falsas doctrinas y la amalgama de verdad con mentira. No debemos ceder a la mentira y al engaño, menos conformarnos a ella por conveniencia o beneficio. Sino nuestro deber es delatar toda apostasía y dejar al descubierto la falsedad y el error doctrinal. Debemos alertar a otros creyentes verdaderos de las artimañas que emplean estos obreros fraudulentos que para engañar emplean astutamente viajes, estadía pagada, viáticos, congresos o conferencias del CMI, Consejo Mundial de Iglesia, y cualquier beneficio que comprometa la verdad. Debemos examinar y escudriñar la literatura, no comprando aquella que es dañina o compromete o mezcla la verdad con la mentira. No debemos deslumbrarnos ante el poder económico, manifiesto en sus seminarios de lujo, hoteles de 5 estrellas, viajes pagados en avión, etc., exponentes de renombre mundial, pero falsos maestros. Material llamativo, no debemos compartir con ellos en ningún tipo de reunión ni diálogo. La Biblia es enfática, apartaos de ellos. Nuestra tercera idea principal: conservemos la sana doctrina y el puro evangelio. Para contrarrestar, objetar, encarar, delatar, descubrir la falsa doctrina y evitar que la apostasía se introduzca dentro de la Iglesia, es imprescindible e indudable conocer la sana doctrina. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16, 17. El estudio acabado, concienzudo, diligente de la palabra de Dios nos permitirá conocer si aquellos libros que leemos, entre paréntesis, promovidos por las editoriales, programas radiales que escuchamos, teleevangelistas que vemos, conferencistas que aglomeran multitudes, páginas en la web que leemos, están de acuerdo o no a la Escritura. Cabe hacernos una pregunta: ¿por qué muchos hoy en día han sido arrastrados por los falsos maestros? Por su negligencia, indiferencia, flojera, apatía en examinar, en estudiar metódicamente la palabra de Dios. Sencillamente ignoran las Escrituras, buscan vivir el presente conforme a lo que sienten, a lo que satisface su carne y no su espíritu. Un cristiano barato, superficial, flexible, acomodativo, light, tarde o temprano, manifestará su inutilidad. Hoy es necesario, más que nunca, escudriñar los tiempos en los cuales vivimos. Pablo y otros autores nos exhortan: entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. 1 Timoteo 4:13. Empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Tito 2:1. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Hebreo 2:1. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Hechos 17:11.
Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos redimió y nos compró para gloria y alabanza de su nombre. El hombre ha torcido el camino recto que Dios ha dejado en su palabra para llegar a Él. Cual verdaderos mercaderes, estos hombres impíos que niegan la eficacia de la fe y la obra consumada de Cristo, trafican con las almas incautas con el fin de lucrarse y enriquecerse. Son muchos más los que hoy, tergiversando el Evangelio de Cristo, han prosperado, usufructuando de él y se han hecho ricos. Predican en grandes plataformas, reúnen a multitudes, tienen grandes cadenas de televisión y radio, y haciendo uso de estas, buscan el reconocimiento y la gloria de los hombres. Predican según lo conveniente sea la ocasión. Vuelvo a decir, verdaderos camaleones que se transforman y transforman la palabra de Dios para dar gusto y satisfacción a sus oyentes. La Biblia nos advierte, por sus frutos los conoceréis. Apartaos de ellos, a estos evita, no los recibáis en casa. El diablo busca engañar y desviar a aquellos que han conocido la verdad. Es por ello que junto a sus seguidores es capaz de transformar y manejar a su antojo las verdades bíblicas. Los términos pecado, arrepentimiento, cruz, sangre, salvación jamás estarán en sus bocas de estos falsos profetas. Pues no es su negocio. Como hijos de Dios debemos depender absolutamente de Él para vivir en sabiduría y discernimiento pleno. No debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Cada uno es responsable ante nuestro Padre Celestial de acatar todo el consejo de Dios. Y la defensa de la fe está en este consejo pleno. Aquellos que descuiden este mandato estarán descuidando su vida, y si son pastores o líderes, estarán descuidando su rebaño. La neutralidad e indiferencia no deben formar parte del verdadero creyente. Atendamos el mandato divino, pelea la buena batalla de la fe. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.